Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, bienvenidos a otro webinar organizado por el Colegio Notarial de Cataluña. Hoy tengo el honor, el auténtico honor de presentar a una eminencia como es Antonio Ángel Longo Martínez, que nos va a hablar de préstamos hipotecarios, seguros y otros productos vinculados y combinados. Antonio bueno, pues nos va a exponer una pequeña charla sobre la materia y cuando finalice, si les parece, pues habrá un pequeño turno de preguntas que pueden también ir mandando a través del chat y bueno, pues seguro que Antonio estará encantado de iluminarnos al respecto. Bueno, Antonio, pues cuando quieras. Puedes Vale, empezar. muchas gracias, Pilar, y bueno, como siempre, encantado de estar aquí y agradecido al colegio por brindarme la, la oportunidad, no de ilustrar a nadie, pero sí por lo menos de comentar algunas cosas que seguramente serán de interés para los que nos escuchen, o eso espero al menos. El tema de la práctica de ventas vinculadas y combinadas, préstamos hipotecarios o crédito inmobiliario, es algo que, desde luego, en el ámbito notarial es de todos los días y suscita cuestiones que seguramente vale la pena comentar. Yo creo que la manera de empezar es por recordar algunos conceptos generales que pasan por las definiciones que la ley en su artículo 4 contiene de lo que son las prácticas de venta vinculada y de venta combinada. Lo tenemos en pantalla. Como podrán ver, pues la diferencia entre unas y otras se presenta en tanto en cuanto el producto o servicio diferenciado al que hacen en referencia se exija para la contratación del préstamo o sea esta contratación voluntaria. En el primer caso estaríamos ante una venta vinculada, producto por tanto vinculado. En el segundo caso, ante una venta combinada, producto combinado. Sí que hay que decir que el hecho de que en las ventas combinadas no se pueda contratar, o mejor dicho, no sea exigible la contratación del producto accesorio para disponer el préstamo, no quiere decir que, por el contrario, dicho producto accesorio pueda contratarse independientemente. Esto, por ejemplo, es algo que existe en el ámbito de los seguros. El Real Decreto Ley de 4 de febrero del 2020, que transpone la Directiva 2016/97, contiene unas definiciones de ventas vinculadas y de ventas combinadas muy parecidas a las que hay en la Ley de Crédito Inmobiliario. Y así como menciona la necesidad de que el seguro se ofrezca por separado, dice que esto no será exigible cuando el producto de seguro sea complementario de un contrato de préstamo en el sentido del artículo 4.3 de la Ley de Crédito Inmobiliario, permitiendo así que se condicione la contratación del seguro a la del préstamo. Luego quería llamar la atención simplemente a un punto, y es que si se fijan ustedes en lo que son las definiciones, estamos en terreno de definiciones, aquellos productos o servicios susceptibles de ser vinculados o combinados se caracterizan por ser productos o servicios financieros. En principio, dentro de esta definición no se incluye otro tipo de producto o servicio. Las reglas generales en esta materia las vemos en el artículo 17 de la ley. Vamos a empezar por referirnos a las ventas combinadas. Este artículo 17 de alguna manera es desarrollo o transposición del artículo 12 de la directiva con algunos ligeros matices diferenciales. Empezando por las ventas combinadas, vemos en el número 6 del artículo 17 que están permitidas, combinadas con los préstamos, con los límites establecidos en este artículo. Por lo tanto, es posible perfectamente que el prestamista pueda ofrecer al prestatario, junto con el préstamo, otros productos o servicios comercializados por aquel o por empresas de su grupo,
oferta que habitualmente va acompañada de unas mejores condiciones en el tipo de interés. Se exige, en todo caso, una detallada información al prestatario, cuyo contenido vemos en el número 7 del propio artículo 17, obligación que, por otro lado, empieza ya en el ámbito o en la fase de publicidad con una norma que se contiene en el artículo 6.3 y que luego ya dentro de lo que es la fase precontractual se desarrolla en el contenido de la FEIN que nos da el anexo 1 de la ley, concretamente la sección 8ª. En cuanto a las ventas vinculadas, tenemos una primera regla de prohibición general de las mismas. Quedan prohibidas las prácticas de venta vinculadas, eso sí, con las excepciones previstas en este artículo. Los efectos de la contravención de esta prohibición nos lo da el número 2 del artículo. Será nulo todo contrato vinculado al préstamo que en perjuicio del prestatario no cumpla con las exigencias previstas en este artículo, aunque la nulidad de las cláusulas del contrato de préstamo que en su caso afecten a los productos vinculados no afectará, no determinará la nulidad del préstamo. Ahora bien, ya nos anticipa el número 1 que hay excepciones a esta prohibición y estas excepciones son de hecho las que van a centrar la mayor parte de la exposición. Entonces, en el artículo 17.1, párrafo segundo, ya se nos menciona una primera excepción al contemplar la posibilidad de que la autoridad competente, Banco de España o el órgano competente de la comunidad autónoma, autorice prácticas de ventas vinculadas cuando el prestamista pueda demostrar que los productos acarrean un claro beneficio a los prestatarios. Esta posibilidad se acompaña de la necesidad, con arreglo al número 5 del mismo artículo 17, de suministrar una información autónoma por parte del prestamista sobre ese beneficio, sobre el riesgo de pérdidas y sobre los efectos en el coste conjunto del préstamo y resto de productos de una eventual cancelación anticipada de unos u otros. Luego tenemos en el número 3 del artículo 17 algunas ventas vinculadas ya autorizadas por ley. La norma de referencia, que es el artículo 12.4 de la directiva, se limita a señalar que los Estados miembros podrán permitir a los prestamistas que exijan al consumidor suscribir una póliza de seguros pertinente en relación con el contrato de crédito, sin mayor especificación. Pero el artículo 17.3 de la ley sí que concreta, hablando, como vemos, de una póliza de seguro en garantía del cumplimiento de las obligaciones del contrato de préstamo, la suscripción de un seguro de daños respecto al inmueble objeto de hipoteca y el resto de seguros previstos en la normativa del mercado hipotecario. Podemos, por tanto, distinguir tres grupos de seguros cuya contratación el prestamista podrá imponer para la concesión del préstamo. Así, la norma se refiere en primer lugar a los seguros en garantía del cumplimiento de las obligaciones del contrato de préstamo, términos que se pueden antojar poco concretos, pero que creo que al referirse al cumplimiento de las obligaciones conducen necesariamente a dos tipos de seguros, el de vida y el de protección de pagos, que son aquellos que pueden, que cubren los riesgos que afecten a la capacidad de reembolso. Y esta referencia a la capacidad de reembolso del préstamo está recogida en la propia ley, en el artículo 23.3, cuando regula el derecho del prestatario al estorno de la parte de la prima no consumida de aquel seguro accesorio accesorio al del préstamo del que sea beneficiario el prestamista, definiendo como tal seguro accesorio aquel ofrecido con la finalidad de cubrir los riesgos que afecten a la capacidad de reembolso. De esta manera, por tanto, frente al seguro de daños que luego viene previsto en el mismo artículo 17.3, cuya finalidad no es sino cubrir los riesgos de depreciación del valor de la garantía inmobiliaria, en este primer apartado entrarían, como digo, el seguro de protección de pagos, que cubre los riesgos de desempleo o incapacidad temporal, y el seguro de vida. Se menciona
en la ley, ya lo hemos dicho, la posibilidad de exigir un seguro de daños sobre el inmueble objeto de hipoteca. Y a continuación se hace una referencia al resto de seguros previstos en la normativa del mercado hipotecario. Pero lo cierto es que esta normativa, recogida en el Real Decreto 716-2009 de 24 de abril, que desarrolla determinados aspectos de la ya derogada Ley 281 de 25 de marzo, únicamente exige a día de hoy precisamente ese seguro de daños al que ya se refiere previamente la norma. Con lo cual entiendo que esta mención al resto de seguros previstos en la normativa del mercado hipotecario no es sino una puerta abierta a la posibilidad de que si en el futuro la normativa del mercado hipotecario contempla otro tipo de seguros, sean estos susceptibles de ser vinculados también al crédito inmobiliario. En todo caso, como vemos en el propio artículo 17.3, esta posibilidad que contempla se asocia al mismo tiempo al derecho del prestatario a contratar el seguro con compañía de su elección y se sujeta por ello a una serie de obligaciones y prohibiciones impuestas al prestamista. Las tenemos en el propio artículo. El prestamista deberá aceptar pólizas alternativas de aquellos proveedores que ofrezcan unas condiciones y un nivel de prestaciones equivalentes. Recordemos que para facilitar el ejercicio de este derecho, la ley en su artículo 14.1f prevé que entre la documentación a entregar al prestatario exista una referencia específica, un documento en el que se hagan constar por escrito las condiciones de las garantías del seguro que se exigen. Por otro lado, el prestamista no podrá cobrar comisión o gasto alguno por el análisis de las pólizas alternativas y la aceptación de estas no podrán suponer empeoramiento en las condiciones de cualquier naturaleza del préstamo. Exigencia esta última que ha suscitado, como luego veremos, alguna duda de admisibilidad de la práctica de la concesión de préstamos con bonificaciones de interés ligadas a la contratación del seguro. Pues bien, todos estos seguros asociados al crédito inmobiliario plantean una serie de cuestiones que la práctica diaria nos ha ido poniendo encima de la mesa y que entiendo que es bueno que exista una reflexión al respecto para intentar resolver eventuales dudas. Una sería, por ejemplo, el límite, si es que existe, a la cobertura máxima exigible. Recordemos que el artículo 88 del texto refundido, la Ley de Consumidores y Usuarios, considera abusivas las cláusulas que supongan la imposición de garantías desproporcionadas al riesgo asumido, aunque también es cierto que a continuación añade que se presumirá que no existe desproporción en los contratos de financiación o de garantías pactadas por entidades financieras que se ajusten a su normativa específica, como sería el caso. A falta de otra o de mayor concreción en la norma, habría que interpretar el alcance de esas dos especificaciones que hemos mencionado en garantía del cumplimiento de las obligaciones del contrato. Ya hemos dicho que hace referencia a lo que sería el seguro de protección de pagos, el seguro de vida y a los seguros previstos en la normativa del mercado hipotecario. Para una parte de la doctrina, mientras la primera de esas especificaciones excluye la posibilidad de imponer un seguro de vida que exceda de dar cobertura al propio capital del préstamo, salvo siempre la posibilidad de ofrecerlo como producto combinado. En cambio, la segunda no obliga a concretar el seguro de daños al seguro previsto en la normativa del mercado hipotecario, artículo 10 del Real Decreto de 24 de abril del 2009, que, como sabemos, únicamente exige al prestamista, para poder titularizar el préstamo, un seguro que cubra riesgos de incendio, explosión, tormenta, elementos naturales distintos de la tempestad, energía nuclear, hundimiento de terreno, daños causados por granizo y helado. La tesis de esta doctrina es que esta norma es la de un seguro de mínimos, no de máximos. Y ciertamente así es. Lo que ocurre es que así es en relación con la finalidad de la norma del mercado hipotecario, es decir, es el único seguro, es el mínimo que se exige al prestamista para esa titulización. Pero precisamente por eso entiendo yo que la remisión que hace la Ley de Crédito Inmobiliario a esta norma implica
que el único seguro que puede exigir el prestamista para conceder el préstamo es este. Sin perjuicio, volvemos a la posibilidad de ofrecer una cobertura mayor a modo de producto combinado. Otra cuestión interesante y a veces ha planteado es la duda sobre quién ha de ser el beneficiario del seguro. La finalidad del seguro ya la hemos dicho, cubrir los riesgos de, en el seguro de daños, de pérdida del valor de la garantía, en el de vida, de capacidad de reembolso. En este último caso, pues parece claro que el beneficiario puede y debe ser el prestamista. Pero en el seguro de daños no, porque existe una normativa específica al respecto, tanto en la ley hipotecaria como en la ley de contrato de seguro. El artículo 110.2 de la ley hipotecaria establece, y el artículo 40 de la ley de contrato de seguro, paralelamente, una extensión de la hipoteca a las indemnizaciones que correspondan al propietario del inmueble cuando el siniestro se haya producido con posterioridad a la constitución de la hipoteca, prohibiendo el artículo 40 de la Ley de Contrato de Seguro al asegurador al que se hubiere notificado la existencia de la hipoteca el pago directo de la indemnización al propietario sin consentimiento del acreedor hipotecario, y regulando una y otra norma en estos supuestos una obligación de depósito. Y lo cierto es que la interpretación que en base a esta regulación específica hace el Servicio de Reclamaciones de la Dirección General de Seguros y Fondo de Pensiones dice que el acreedor hipotecario no tiene la condición de beneficiario. Lo que le reconoce la ley es el derecho a la extensión de la hipoteca a esa indemnización, que debe ser entregada al titular del bien asegurado, es decir, a su propietario. Va más allá, a lo mejor demasiado, al decir que consideran nulas y que deben tenerse por no puestas aquellas cláusulas en las que se estipula que el acreedor hipotecario es beneficiario del seguro o que el propietario del bien cede sus derechos sobre la indemnización o cualquier otra cláusula que implique la concesión de derechos al acreedor hipotecario superiores a los que les atribuye la ley de contrato de seguro. Una cuestión que habitualmente genera problemas es, quizá ahora ya no tanto, hubo una época en la que sí, la diferenciación entre el seguro como producto vinculado y como producto combinado. Cuando cualquiera de estos seguros que estamos analizando se presenta como requisito para la concesión del préstamo, es decir, como producto vinculado, y al mismo tiempo como bonificador del tipo de interés, se puede plantear esa duda a la que apuntaba al principio, de si ello supone una vulneración de la norma del artículo 17.3, en tanto la contratación de una póliza alternativa con otra compañía implicaría la pérdida de esa bonificación y, en definitiva, un empeoramiento de las condiciones del contrato. Resolver esa duda obliga necesariamente a un análisis detallado de la oferta realizada. Si fuera el seguro comercializado por el banco, por la empresa vinculada a la compañía vinculada al banco, el que se exigiera para conceder el préstamo en esas condiciones, de tal manera que la suscripción de una póliza alternativa al amparo de la facultad reconocida legalmente no permitiera al prestatario contar con las condiciones previstas, entonces sí que estaríamos ante el efecto prohibido por la norma. Podría incluso plantearse, con arreglo al artículo 17.2, si el prestatario podía exigir el mantenimiento de los términos del contrato sin verse vinculado por el contrato de seguro. El artículo 17.2, lo hemos visto antes, nos dice que será nulo y se tendrá por no puesto, no, mejor dicho, no, el 17.2 lo que dice es será nulo, es más, todo contrato vinculado al préstamo que no cumpla las condiciones previstas en este artículo. Bueno, volvemos al 17.3, que es donde estamos. Lo cierto es que normalmente esto no es lo que ocurre, o no es al menos lo que consta en la oferta vinculante, en la cual lo que se exige
para poder contratar el préstamo es un seguro que reúna determinadas características, sea el mismo suscrito con el propio prestamista o empresa de su grupo con un tercero, limitándose a que él ofrecer unas ventajas en caso de contratación con él. En estos casos, la facultad de suscribir una póliza alternativa no nace ya de la previsión legal, sino de la propia oferta del contrato, y la pérdida de la bonificación en caso de suscripción de dicha póliza alternativa, pues no se puede considerar un empeoramiento de las condiciones, sino una mera opción que el prestatario habrá de valorar atendiendo al coste global de la operación en uno y en otro caso. Por otro lado, ninguno de estos supuestos debe confundirse con aquellos otros existentes en el mercado, aunque ahora he visto que las entidades que lo incluían han matizado el modo de exponerlo. Me refiero a aquellos casos en los que el tipo de interés inicialmente ofertado se condiciona a la contratación del seguro, apareciendo los supuestos de no contratación a modo de penalización, como un incremento del tipo de interés, pero sin que esta contratación, esto es lo decisivo, se constituya en requisito para poder tener el préstamo. Esto último digo que es decisivo porque seguimos estando ante una venta combinada, en la que el planteamiento formal más habitual puede ser el de un interés X que se reduce, se bonifica si se hace esa contratación de los productos combinados, y el otro, más extraño quizá, es el de un interés que se penaliza si no se contratan esos productos combinados. Pero en cualquier caso, no exigiéndose la contratación, estamos ante un producto combinado al que no se le aplican las restricciones del artículo 17.3. Luego hay un ámbito que ha dado y sigue dando literatura y ha lugar a resoluciones judiciales, que es el de los seguros de prima única. Los seguros de vida o de protección de pagos pueden contratarse en la forma que podríamos considerar clásica, de prima periódica, pero también en los de prima única, en los que el coste total del seguro, por toda la vigencia del mismo, es abonado al tiempo de su suscripción. Y la contratación de estos seguros como producto vinculado o como producto combinado es posible, sea cual sea el tipo de pago de la prima. De hecho, aunque en la tramitación de la Ley de Crédito Inmobiliario hubo distintas enmiendas dirigidas a prohibir que se pudiera vincular al préstamo un seguro de vida de prima única, o bien dirigidas las enmiendas, digo, a que se obligara al prestamista a ofrecer la posibilidad de un contrato de prima anual renovable, tales enmiendas fueron sucesivamente rechazadas, con lo cual la voluntad del legislador al respecto estaba clara. Lo cierto también, volvemos aquí a los análisis que periódicamente hace la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, en este punto considera que al analizar la facultad de buscar pólizas alternativas, el prestatario dice que la entidad prestamista tendría que aceptar como tal póliza alternativa la modalidad temporal renovable, aunque hubiera ofertado un seguro a prima única, por cuanto aquella ofrece las mismas condiciones y nivel de prestaciones que se demandan. Y desde luego una problemática adicional a la comentada es la que se presenta en los seguros de prima única financiada, los famosos PUF por sus iniciales, en los que una parte del capital del préstamo se destina al pago de la prima del seguro. Aquí tenemos una doble particularidad. La primera, que frente al seguro con primas periódicas, en el de prima única, el asegurado ya no tiene la opción de revisar las condiciones y de rechazar la prórroga si sus circunstancias han cambiado, escogiendo incluso otra compañía, si facultad desaparece. Y la otra peculiaridad es que incorporar el importe de la prima al capital del préstamo supone una lógica obligación de pagar intereses e incrementar así el coste del seguro. Desde luego, la complejidad de un seguro de prima única financiada es todavía mayor en función
de que el mismo se presente como producto vinculado o como producto combinado. Para resolver lo cual, de nuevo, resulta primordial el análisis de las condiciones de la oferta. Si la contratación del seguro es condición para la concesión del préstamo, estaremos ante un producto vinculado, eso está claro, sin que ello cambie por el hecho de que en el capital se haya incluido el coste de la prima. Y las consecuencias son las del artículo 17.3. Habrá de facilitarse al prestatario la información precontractual, que exige el artículo 14.1f, sobre las condiciones de las garantías. La oferta deberá respetar el derecho del prestatario a suscribir el seguro con cualquier otra compañía de su elección. Y el ejercicio de tal opción no deberá tener otras consecuencias que la no aplicación de la bonificación en su caso prevista para el supuesto de que la póliza se contrate con otra compañía. No cabría, por tanto, en principio, reducir el importe del préstamo por el hecho de que el prestatario contrate esa póliza de seguro con otra compañía, algo que por sí mismo a priori reduce enormemente la probabilidad en la práctica de dicha oferta. En ocasiones, no obstante, la contratación de seguro no se ha presentado formal y documentalmente como condición para la concesión del préstamo, aunque en ocasiones sí para determinar el importe del mismo. Pero en estos casos se trata de una venta combinada en la que el banco ofrece al cliente junto con el préstamo la posible contratación del seguro y su financiación mediante incrementar el capital de dicho préstamo o crédito. Aquí sí que debe entenderse posible que si el prestatario decide no contratar el seguro o decide hacerlo con otra compañía distinta, a la pérdida de la eventual bonificación prevista se añada la reducción del capital del préstamo a la cantidad resultante de descontar el importe de la prima de un seguro que finalmente no se contrata, en cuyo caso debería facilitarse al prestatario la información correspondiente al coste definitivo de la operación, una vez reducido el capital, y singularmente la información relativa a las cuotas a pagar. En la práctica sabemos, lo hemos visto, que es frecuente que se prevea en estos casos, ahora se hacen mucho menos, pero hubo una época en la que se firmaban este tipo de escrituras, y decía que es frecuente que se prevea el derecho del prestatario a desistir del contrato de seguro y el destino a la amortización parcial del préstamo del importe de la prima que habría de retornarse. Derecho de desistimiento que, por otro lado, sabemos que viene reconocido expresamente para el seguro de vida, el artículo 83A de la Ley de Contrato de Seguro, y para el resto de seguros, si se han contratado a distancia, en los artículos 10 y 11 de la Ley 22/2007 de 11 de julio. La duda quizá podría estar en si en estos casos la reducción del capital del préstamo puede llevar aparejada el pago de la comisión por amortización anticipada que eventualmente se hubiere previsto de producirse la pérdida financiera en los términos que regula el artículo 23.8. Lo que está claro es que todas estas circunstancias provocan que en estos casos los requisitos inherentes al deber de transparencia por parte del prestamista deben ser cumplidos escrupulosamente, evitando que la falta de cumplimiento dé lugar, como ha sucedido en ocasiones, a la declaración de nulidad del contrato. Porque existe ya efectivamente una jurisprudencia de apelación importante sobre la materia, si bien, salvo error por mi parte, se refiere a contratos anteriores a la ley de crédito inmobiliario, en la cual, pues, como estamos viendo, los límites de lo lícito e ilícito están bastante mejor perfilados que con anterioridad. En cualquier caso, es conveniente tener conocimiento de dicha línea jurisprudencial que, en síntesis, ha venido a analizar, por un lado, si la contratación del seguro ha sido impuesta al prestatario y, por otro lado, si éste ha recibido toda la información sobre su coste asociado. Tengo aquí, aunque no las voy a citar por tribunal, pero una serie de sentencias en las cuales, pues, el carácter impuesto del seguro se ha apreciado en base a circunstancias como el otorgamiento con carácter previo a la firma
de la escritura o la mediación en su contratación de la propia entidad prestamista, del mismo grupo que la aseguradora, aparecer la entidad financiera como tomadora y beneficiaria, reduciendo al prestatario a una situación o condición pasiva de asegurado, o retener del principal del préstamo el importe para el pago de la prima, importe que nunca llega a estar a disposición del prestatario. Y en cuanto a la falta de transparencia, pues uno de los ejemplos que habitualmente se destaca guarda relación con el hecho de no haberse ofrecido la alternativa de contratar el seguro de prima anual renovable y no haberse explicado al prestatario que la cancelación del seguro no implica devolución de la prima y reducción del préstamo, por lo que habría de seguir pagando la cuota global. O con carácter más general, no haberse incluido o detallado la repercusión del incremento del capital del préstamo en el coste real del mismo, concretamente en la TAE. En consecuencia de la reseñada jurisprudencia, derivaría, insisto, en la necesidad de que el prestamista suministre la información necesaria para permitir a éste conocer todas las consecuencias de la operación, entendiendo por tal los dos contratos que la integran, es decir, el préstamo y el seguro, y que conjuntamente determinan la carga jurídica y económica de dicha operación. Por lo que se refiere al seguro, en tanto en cuanto dicha información deba figurar en la información precontractual, en la documentación precontractual del préstamo, que tiene que ser suministrada obligatoriamente con arreglo al artículo 14 de la ley, pues el notario podrá y deberá comprobar su inclusión, asesorar al deudor sobre su contenido y ayudarle a resolver sus dudas, empezando en su caso por las que pueda tener acerca de la misma naturaleza del seguro, como de contratación obligatoria para disponer del préstamo o meramente voluntaria. Así, en el supuesto de un seguro de vida vinculado, su condición de tal deberá hacerse constar en la FEIN, sección 8, otras obligaciones, haciendo referencia a su coste en el cálculo de la TAE, sección 4, y deberá haberse entregado al deudor, como se ha dicho, un documento relativo a las condiciones de las garantías exigidas. Estos son requisitos que el notario deberá comprobar en el supuesto de que aparezcan o vuelvan a aparecer estos seguros de prima única. Si se trata de un producto combinado, pues habrá de facilitarse la información del artículo 17.7 que hemos visto, junto con la que se detalla en la sección 8 del anexo, de la parte B del anexo 1. En todo caso, insisto, también el notario, para realizar su función de asesoramiento, tiene que ser consciente de las peculiaridades ya citadas del seguro de prima única y de la doctrina jurisprudencial que se viene desarrollando, pero también está claro que queda fuera de su papel la apreciación de elementos como la ausencia de buena fe, asimetría de las prestaciones o desequilibrio de los derechos y obligaciones a que se refieren las normas del texto refundido de la Ley de Consumidores y Usuarios citadas en las sentencias, porque son elementos cuya apreciación queda reservada al juez en el correspondiente procedimiento contradictorio. Y finalmente, me gustaría hablar del último producto vinculado al que hace referencia el artículo 17, concretamente en el número 4, que dice que el prestamista podrá vincular el préstamo a que el prestatario, su cónyuge, pareja de hecho o pariente por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado de parentesco, contrate ciertos productos financieros establecidos por orden del Ministerio de Economía tal, siempre que sirva de soporte operativo o de garantía a las operaciones del préstamo y el deudor y los garantes reciban información precisa y detallada. En desarrollo de esta norma, tenemos en pantalla, yo señalo allí porque es donde yo lo veo, aunque está aquí detrás para los que nos están viendo, el artículo 32 sexis de la, tiene un nombre curioso, de la orden de 28 de octubre del 2011, dice que el prestamista podrá vincular el préstamo a la apertura o al mantenimiento de una cuenta de pago de ahorro por parte del prestatario, su cónyuge, pareja o pariente, con consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado, siempre que dicha cuenta tenga como única finalidad acumular capital para efectuar reembolsos del préstamo, pagar intereses del mismo o agrupar recursos para obtener el préstamo o ofrecer una seguridad adicional para el prestamista en caso
de impago. Antes de que nos vayamos a pensar, bueno, es que esto en realidad no lo hemos visto nunca, ni lo veremos, pues ojo, porque hay ofertas en las cuales el prestamista, de una manera, yo no sé si estudiada o a lo mejor precipitada, involuntaria, exige al prestatario la apertura de una cuenta de pago con la finalidad de, y reproduce lo que dice la orden, es decir, incluyendo como esa posible finalidad la última parte, agrupar recursos para obtener el préstamo o ofrecer una seguridad adicional. Bien, si comparamos esta norma reglamentaria con la legal que la sustenta, que es el artículo 17.4, incluso con la europea de referencia, el artículo 12.2 de la directiva, podríamos destacar tres partes. En la primera se especifica la cuenta de pago o de ahorro como de momento el único producto financiero al que hace referencia el artículo 17.4 y a lo que con mayor amplitud todavía prevé el artículo 12.2 de la directiva, que incluye incluso planes de pensiones o de jubilación. A continuación, la orden ministerial reproduce el ámbito subjetivo de personas que podrían ser titulares de la cuenta y finalmente desarrolla la finalidad que en términos genéricos el artículo 17.4 menciona como de soporte operativo o de garantía, y en ese desarrollo reproduce los términos del artículo 12.2 de la directiva. Bien. Sabemos que ha venido siendo habitual y puede considerarse totalmente lógico que la entidad financiera exija al prestatario la apertura en la propia entidad de una cuenta para efectuar el pago, el cargo de las cuotas del préstamo. En este punto, la discusión en su día se suscitó sobre la posibilidad de imponer una comisión o coste al mantenimiento de dicha cuenta. Esto lo resolvió ya la orden ministerial de 28 de octubre del 2011, admitiendo la comisión siempre que se hubiera informado, se recogiera su coste y no se cambiara unilateralmente durante la vigencia del préstamo. Y en la ley de decreto inmobiliario esta posibilidad, esta admisibilidad de la comisión resulta indirectamente reconocida en el artículo 8, que obliga a tener en cuenta su coste para el cálculo de la TAE. Ahora bien, distinto de lo anterior es el supuesto de apertura previa de una cuenta corriente instrumental que en ocasiones exige el prestamista simplemente para la emisión y entrega de la FEIN o oferta vinculante. Esto es una práctica que el Banco de España, en su compendio de criterios de buenas prácticas bancarias de junio pasado, considera un quebrantamiento de la normativa de transparencia de las buenas prácticas y usos bancarios, señalando que no solamente no puede considerarse amparada por la norma del artículo 17.4 y el artículo 32.6 de la orden ministerial, sino que de hecho resulta incompatible con el artículo 10 de la ley, en el que se regula la finalidad de la información precontractual de la FEIN, de permitir comparar los productos disponibles en el mercado, cosa que se vería clarísimamente entorpecida si se obligara al prestatario a abrir una cuenta en cada entidad a la que pide una oferta vinculante. En todo caso, la regulación va más allá, retomamos lo que dice la orden ministerial y de nuevo su alcance puede plantear dudas. En primer lugar, llama la atención el elenco de personas que pueden ser los titulares de esa cuenta. La referencia al cónyuge, pareja de hecho y pariente del prestatario no parece tener sentido si estamos ante la clásica cuenta instrumental o soporte operativo del que habla el 17.4 para, como dice la orden, efectuar reembolsos o pagar intereses, porque estas son obligaciones del prestatario. Por ello, probablemente su razón de ser haya que buscarla en la segunda parte de la norma reglamentaria, es decir, cuando a la finalidad expresada se añade la de agrupar recursos para obtener el préstamo o ofrecer una seguridad adicional para el prestamista en caso de impago, es decir, servir de garantía, que es lo que en términos más generales dice el 17.4. Aquí sí cobraría sentido que la titularidad pueda recaer en el prestatario, pero también en ese cónyuge, pareja o pariente, si son tales personas las que a juicio del banco tienen la posibilidad de cumplir con ese objetivo, de modo que pueda la entidad presumir que en caso de necesidad por parte del prestatario y dada esa relación familiar, va a tener acceso a tales recursos. Pues bien, en este punto,
existe una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 15 de octubre del 2020, asunto C778/18, que trata de algunas cuestiones sobre posibles límites a la exigibilidad de esta cuenta. Se resuelve una cuestión prejudicial planteada por el Consejo de Estado francés en relación con un decreto 2017/99 que en síntesis permite al prestamista supeditar la concesión del préstamo a la apertura de una cuenta en la que se domicilien sus retribuciones salariales o ingresos por un determinado periodo, máximo 10 años, siempre que en contrapartida ofrezca al prestatario una ventaja individualizada que se perdería si se cancela la cuenta antes de plazo. Pues bien, también sintetizadamente, la doctrina del TJUE aquí viene a decir que no puede vincularse la operación de crédito a la apertura de una cuenta en la que se ingresen todas las retribuciones salariales o ingresos asimilados del prestatario, sino que las cantidades a ingresar deben determinarse en relación con el importe, los plazos y la duración del contrato de préstamo. Otra cosa podría exceder, al menos en determinados casos, de lo necesario para cubrir esa finalidad que dice la orden ministerial, pero porque lo dice ya la directiva del reembolso, desde luego, pero también de la garantía de obtención del préstamo o de seguridad adicional en caso de impago. Otra conclusión a la que llega el tribunal es que, respetando los anteriores criterios, no tiene por qué limitarse el plazo. En la norma francesa eran 10 años, el tribunal dice que podrían ser incluso más, llegar a alcanzar la totalidad de duración del préstamo, y que la pérdida de esa ventaja individualizada en caso de cancelación no es incompatible con las disposiciones comunitarias que protegen la movilidad bancaria y que permiten rescindir contrato, cancelar una cuenta sin que ello suponga incurrir en gastos ni comisiones. Yo creo que el traslado de esta doctrina a nuestro derecho permitiría hacerla aplicable tanto si la cuenta tiene la condición de producto vinculado como de combinado, con efectos de bonificación productora de esa ventaja individualizada de la que habla la norma francesa y también el tribunal, que se perdería de no darse la domiciliación. Ahora bien, refiriéndonos aquí, como nos estamos refiriendo a la cuenta como producto vinculado y fuera de los casos en los que la finalidad que cumple es la de soporte operativo, efectuar los pagos de capital y de intereses, ¿qué naturaleza tendría esa cuenta cuando su finalidad fuera la segunda, la de garantía, la de agrupar recursos para obtener el préstamo u ofrecer una seguridad adicional para el prestamista en caso de impago? No parece que la exigencia de esa cuenta con tal finalidad, y aunque esta finalidad se mencione expresamente, signifique sin más la constitución de una auténtica garantía real, como sería una pignoración, la exigibilidad de la cual por el prestamista no requiere de ninguna norma que lo habilite y entra dentro de los criterios a aplicar con arreglo o como consecuencia del análisis de riesgo efectuado. Más bien se contemplaría aquí el compromiso por parte del prestatario o de alguno de estos familiares de depositar o mantener en la entidad un determinado capital o de canalizar a través de la misma unos determinados ingresos. Algo que, de hecho, en la práctica siempre ha sido un factor a favor a la hora de que el banco pueda facilitar o ver con mejores ojos la concesión del préstamo y que ahora la norma permite exigir como un requisito. ¿Ello qué significaría? Pues de una parte, que no tratándose de una garantía real, es decir, no estando los fondos directamente afectos al cumplimiento de las obligaciones del prestatario, no sería necesario, aun cuando su titular, el titular de la cuenta, fuera una persona distinta de dicho prestatario, facilitar a dicho titular la información precontractual que a cualquier otra persona física, fiador o garante sí que se le debe facilitar. Aunque lo cierto es que puede hacer dudar de ello la última frase del artículo 17.4, siempre que el deudor y los garantes reciban información precisa y detallada. Está aquí la norma considerando como garante al titular de la cuenta vinculada, distinto del prestatario, con el alcance que de dicha consideración le dan las normas generales intuitivas de los artículos 1 y 3 de la ley o la particular
del artículo 15.4 respecto del acta de transparencia, o se está refiriendo al supuesto de existencia de otras personas distintas de su titular que sí tengan la condición de garantes por haber afectado directamente elementos de su patrimonio a las que habría de informarse en los términos de los términos de exigencia de esa cuenta vinculada. Es decir, se estaría refiriendo al fiador, al hipotecante no deudor. Yo creo razonable entender que esta es la respuesta, que solo el garante efectivo, personal o real, sea el titular de la cuenta si se constituye como tal, o más probablemente esas terceras personas hipotecantes o pignorantes, deben recibir la información a que se refiere el artículo 17.4, que en este punto, por tanto, no sería sino reiteración de lo establecido en estas normas generales que citábamos. Porque, concluyo, y esta sería la segunda cuestión, consecuencia de la respuesta dada a la anterior, la naturaleza no real de la garantía constituida por esa cuenta de ahorro de pago obliga a plantearse cuáles serían los efectos del incumplimiento del compromiso asumido. Es decir, ¿qué ocurre si, por ejemplo, el familiar cuya cuenta abierta en el banco ha permitido al prestatario obtener el crédito decide cancelar la misma? Pues en principio tales efectos habrán de ser los expresamente estipulados en el contrato, pero la asunción de la cuenta como producto vinculado, lo normal es que incorpore una previsión específica de imposibilidad de cancelación de la misma sin consentimiento del prestamista o incluso el vencimiento anticipado del préstamo si se produce dicha cancelación o se reduce el saldo de la misma por debajo de lo indicado en el contrato, lo que justifica, como estábamos diciendo, la necesidad de que esos eventuales garantes efectivos tengan conocimiento de tal posibilidad porque puede dar lugar a llevarles a responder de la operación que han garantizado. Y con esto, en principio, pues pongo pues muchísimas punto gracias, final. Antonio, ha sido realmente interesante. Bueno, no sé, tenemos ahora unos minutitos para, no sé si hay alguna pregunta entre los presentes o alguien que esté, alguien que esté conectado. Vale, bueno, pues parece que no hay preguntas, entonces, bueno, pues nuevamente gracias, Antonio. Damos por finalizado este webinar. Os esperamos en el siguiente. Muchas gracias, Antonio. Pues gracias a vosotros. Vale, gracias.